Continuando con los trabajos técnicos, a continuación, el trabajo que lleva por título ¿Cómo evaluar la seguridad energética del Perú? Una respuesta del lado de la oferta energética primaria. Los autores Jaime Luyo y Kevin Navarro. Que expone hoy día es el ingeniero Kevin Navarro. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene posgrado en maestría en Ciencias de Mención Energética y desarrolla trabajos en tarifas eléctricas, gerencia de proyectos, regulación eléctrica, energías renovables, eficiencia energética, sistema de integración de gestión, entre otros. Damos un aplauso al ingeniero para que empiece con su exposición. Gracias. Antes que todo, buenos días, señor del jurado, buenos días, público. Quien les habla es Kevin Navarro. Pasaría a exponer el tema de evaluación de la seguridad energética o una respuesta del lado de la oferta energética primaria. La agenda a tratar para la ponencia de hoy consta de 5 puntos. La introducción, el planteamiento del problema, la propuesta, conclusiones y terminamos con las recomendaciones. En la parte introductoria quisiera iniciar especificando que actualmente la seguridad energética es uno de los principales objetivos que se busca en cualquier planeamiento de política energética. Sin embargo, existe el problema de que no hay un significado universalmente aceptado, principalmente debido a que el concepto de seguridad energética ha ido variando a lo largo de los años, desde los 80s hasta actualmente. En el reciente siglo XXI, el concepto de seguridad energética se encuentra limitado por perspectivas geopolíticas, fuentes energéticas, suministros y demandas. Además, esta variabilidad del concepto, debido a esta variabilidad, es necesario contar con una herramienta que nos permita evaluar de forma cuantitativa la seguridad energética de un sistema energético. Bueno, para fines de nuestra presente investigación, hemos tenido que definir la seguridad energética debido a la diversidad de conceptos. En este caso, consideramos que seguridad energética es la disponibilidad continua de energía en diversas formas y cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Asimismo, esta energía es a un precio accesible y con un mínimo impacto ambiental. Para poder seguir con esta investigación, se analizó el suministro energético primario del Perú, que para el alcance está constituido por la extracción nacional, las importaciones de fuente energética primaria y también incluimos las fuentes energéticas primarias renovables. Bueno, previamente a tratar el concepto de seguridad energética aplicado en el Perú, debemos de revisar los indicadores que existen por parte de instituciones. Tenemos en primer lugar el Índice de Arquitectura Energética, el EAPI por sus siglas en inglés. En segundo lugar, tenemos el índice del trilema energético, ETI, también por sus siglas en inglés. Las instituciones que han desarrollado estas metodologías lo han hecho bajo su propio punto de vista y son las siguientes: el Foro Económico Mundial y el Consejo Mundial de la Energía. En este cuadro comparativo, quiero que se pueda apreciar que el objetivo principal de ambos es cuantificar el desempeño de un listado de países y en base de ello armar un ranking. La evaluación que han hecho ordena a los países de forma decreciente, del que tiene mayor seguridad con un valor de 1 hasta los que tienen menor seguridad con un valor cercano al 0. El listado de países analizados en ambos casos ronda los 127 y 125, de la última versión que se ha hecho del año 2015, que se ha analizado en este listado. Las dimensiones: en el EAPI está considerando el crecimiento y desarrollo económico, la sostenibilidad del medio ambiente y el acceso y seguridad de la energía, mientras que en el ETI está considerando seguridad energética, equidad y sostenibilidad ambiental. Cada uno, debido a que son distintas metodologías y por ende, como dice la IEA, cada metodología es una percepción de un punto de vista de los investigadores. En este caso, cada uno maneja diferente banco de indicadores. En el primer caso tenemos 18 indicadores, mientras que en el segundo hay un total de 35. Para procesar todos estos datos se usan diversos métodos, principalmente el paso de normalización. En el caso del EAPI ha utilizado el mínimo máximo y estandarización, y en el caso del trilema la estandarización. Para poder concretar todos estos indicadores ya normalizados en un solo indicador que va a describir la evaluación de la seguridad energética, se pasa a la ponderación. En este caso existe el juicio de expertos y los pesos iguales por parte del EAPI. Y en el caso del WEC
tenemos los pesos iguales. Previo a esto, quisiera acotar que existen diversos métodos para normalización y para ponderación. En el caso de normalización, el más común y el más usado es el mínimo máximo. Y en el caso de ponderación, el más usual es pesos iguales. Para el presente trabajo hemos utilizado el mínimo máximo debido a la variedad de datos que estamos empleando, y en ponderación hemos utilizado el juicio de expertos para calcularlo mediante el método analítico jerárquico. ¿Por qué razón? Porque emplear pesos iguales sería decir que cada indicador y cada dimensión tiene la misma prioridad, lo cual a nuestra perspectiva es errado, debido a que dependiendo de la realidad y el contexto que analicemos, un recurso o incluso un indicador o una variable puede ser incluso 2 o 3 veces más importante que otra. Bueno, pasaríamos al planteamiento del problema. Luego de esta pequeña introducción hablaríamos de nuestra pregunta principal: ¿de qué manera evaluar la seguridad energética en el suministro energético primario? Para poder concretar con éxito esa pregunta, hemos planteado dos preguntas que pasarían a ser también nuestros objetivos específicos. En este caso, ¿de qué manera o cómo calcular las dimensiones que conforman la seguridad energética? Ahora, luego de eso, una vez de haber calculado, identificar cuáles son las causas de la tendencia de estos resultados, tanto para dimensiones como para índices, para cada uno de nuestras fuentes energéticas del suministro primario. Para la parte de la propuesta de solución se ha elaborado este flujograma con la finalidad de poder explicar los pasos que hemos seguido para construir este índice. El primero, que es la selección del marco teórico, hemos adaptado un marco teórico de investigaciones abocadas no al mundo global como hacen el EAPI y el ETI, sino a un trabajo hecho dirigido a países en vías de desarrollo. Segundo, la identificación de indicadores. En base al marco teórico tenemos todo un listado de dimensiones que al mismo tiempo se subdividen en componentes e indicadores. Cada indicador debe ser normalizado, uno por uno. Para normalizarlos es necesario, según el método mínimo máximo, fijar límites, el límite mínimo y el límite máximo. Para eso hemos tenido que evaluar y estudiar cada uno de los indicadores que mostraremos luego. Debido a que en nuestra realidad hay datos que a veces no son recopilados por las instituciones cuya responsabilidad debería ser, y también a la carencia o incluso incipiencia en el muestreo, hemos tenido que emplear también la imputación de datos en base a investigaciones recientes. Luego pasaremos a la normalización, que ya como dijimos anteriormente es el método mínimo máximo, ponderación con el método de análisis, el proceso analítico jerárquico, la agregación por medio de matrices y finalmente obtendríamos nuestro índice de seguridad. Bueno, para poder aterrizar un poco mejor la idea de cómo se ha desglosado el suministro energético primario para el presente trabajo, tenemos este diagrama. Aquí, por favor, quisiera que aprecien que actualmente el suministro energético primario peruano se encuentra conformado por 7 fuentes. Destacando, hemos puesto en primero el petróleo crudo, el carbón mineral, gas natural, energía solar fotovoltaica, energía eólica, biomasa y la hidroenergía. Cada uno de estas fuentes, al mismo tiempo, según la estructura jerárquica que se está trabajando, se divide en dos orígenes, nacional e importado. En la parte nacional existen las dimensiones de disponibilidad, aceptabilidad y eficiencia. Y en la parte de importada existen las dimensiones de aceptabilidad y de asequibilidad. El método que vamos a emplear va a ser de que cada una de estas dimensiones se encuentra conformado por un banco de indicadores. Esos indicadores se agruparán y obtendremos el valor de una dimensión. Después, los valores de las dimensiones los agruparemos y obtendremos el valor del componente nacional o, en este caso, el componente importado, para el caso del petróleo. Luego, estos dos componentes también se agruparán y formaremos el índice de seguridad netamente del petróleo. Posteriormente, agruparemos de cada una de las fuentes energéticas y tendremos el índice de seguridad ya del suministro energético primario. Bueno, todos los índices que he comentado se encuentran aquí. Esta es nuestra tabla de los índices.
En el caso de disponibilidad, hemos tenido que hacer hincapié en desglosar algunos indicadores, tales como el de disponibilidad de energía en el país, debido a que en nuestra realidad contamos con fuentes energéticas renovables y fuentes energéticas no renovables. Bueno, propuesta de solución. Aquí también manejamos un flujograma en donde pasaremos a detallar los pasos que hemos hecho para llegar al trabajo. Como ya se mostró previamente, tenemos una estructura jerárquica que va a ir desde los indicadores hacia el valor final. Para poder determinar esta ponderación en base al método proceso analítico jerárquico, nos hemos decantado por desarrollar una encuesta. La encuesta está dirigida netamente hacia expertos y conocedores en la parte energética, tanto del ámbito profesional como del ámbito académico. Producto de esta encuesta, se comienza a recolectar las opiniones de cada uno de los expertos. Estas opiniones van arregladas en una matriz. En esta matriz, que cumple los teoremas necesarios para el proceso analítico jerárquico, se tiene que construir. Luego de haberla construida, no se emplea la matriz por emplear. Tiene que pasar un proceso riguroso para evaluar si todos los criterios del experto tienen coherencia. ¿Cómo se evalúa eso? Mediante el índice de consistencia. Con el índice de consistencia determinamos si esta matriz es o no consistente. En el caso la matriz no fuera consistente, se procede nuevamente a recopilar la encuesta con el experto, decantando cuáles son los puntos necesarios para esclarecer su matriz. En el caso favorable de que la matriz resulte consistente, pasaríamos a agruparlas, digamos un ejemplo de 10, 15, 20 matrices, y en base a ellos sacaríamos una matriz sintetizada. La matriz sintetizada es lo que estamos buscando, es el ponderado, el conglomerado de todas las encuestas. Con esas encuestas, mediante la evaluación del eigenvalor, de valores propios, determinaríamos las ponderaciones. Y esas ponderaciones son las que finalmente usaríamos para comenzar a agrupar los indicadores. Aquí al costado, quiero que se pueda apreciar, es un ejemplo, una matriz, donde tenemos fuentes energéticas en columna y en las filas los indicadores que estaríamos empleando. Por ejemplo, pueden ser los indicadores de disponibilidad. Al costado tendríamos la matriz de ponderación propia de la disponibilidad. Mediante multiplicación de matrices obtendríamos este vector de resultados, que sería el vector de resultados propiamente de la dimensión de disponibilidad. Así sucesivamente tendríamos que emplear con las dimensiones de disponibilidad, aceptabilidad, eficiencia, asequibilidad, para poder obtener los valores y seguir ascendiendo en la estructura jerárquica. ¿Funciona? Ya. Ya, qué bueno. Ya, gracias. Sí, está bien. Ya, gracias. Bueno, prosiguiendo, ahora pasaremos a mostrar los resultados. En este caso, hemos evaluado el periodo desde el 2001 hasta el 2016. Tenemos la evolución de cada una de estas fuentes energéticas. Como se puede ver, quiero que se aprecie un poco mejor aquí. Tenemos la energía eólica, solamente aparece aquí en el 2016 debido a que su ingreso en el CEIN es a partir del 2014. De igual manera, las RER tienen apariciones en los últimos periodos y en este caso tenemos la que sí han estado casi siempre presentes, que son las fósiles, así como la hidroenergía. Como se puede observar, para la evaluación del índice de seguridad energética, para cada una de las fuentes ha habido un ascenso. Ha sido mucho más notorio principalmente en la hidroenergía, en la solar y en la eólica. Esto es en relación a las dimensiones nacionales, que serían la disponibilidad, la aceptabilidad, que es el impacto ambiental, y la eficiencia. Desde el punto de vista de fuentes energéticas importadas, en nuestro país importa dos fuentes energéticas primarias, petróleo crudo y carbón mineral. Aquí, como se puede observar, solamente ha habido ligeras variaciones, básicamente sigue un valor medio, y la parte interesante está aquí. Este es un diagrama radial. En este diagrama radial se puede observar cómo ha ido evolucionando la seguridad energética en cada una de las fuentes a lo largo de estos años.
Como se puede ver, para el panorama que tenemos actual, se ha ido cerrando poco a poco nuestro sistema energético, así como podemos observar que en el caso del gas natural ha ido en aumento. Este aumento se debe principalmente por la mayor producción de parte de los lotes 86 y 56. En el caso del carbón mineral ha habido un retroceso, principalmente también porque su explotación se ha reducido y debido a que, según investigaciones recientes, el carbón mineral netamente en el Perú es extraído de forma artesanal y la gran mayoría es netamente carbón importado. En el caso del petróleo crudo ha subido ligeramente, pero principalmente debido a que el petróleo es mucho más seguro. En este trabajo, el petróleo es mucho más seguro siendo importado que producido a nivel nacional. Esto como consecuencia de que en los últimos años el precio del petróleo ha sido reducido. Bueno, siguiente. Conclusiones. Aquí quiero resaltar en primer lugar que la labor de alcanzar la seguridad energética debe ser aportado como un problema multidimensional, como se ha hecho en el presente trabajo, tanto técnico, económico, ambiental. Como mencioné en un inicio, no hay una definición universalmente aceptada. Por lo tanto, cómo se define la seguridad energética depende de la perspectiva de quien investigue. Hay ejemplos de países que tienen dentro de seguridad energética incluso conceptos militares o sociales. En nuestro caso, es necesario plantear una herramienta adecuada a nuestra realidad, al contexto nacional, que nos permita evaluar los retos, políticas energéticas que tenemos en el Perú. Debido a que no se debe homogenizar ni emplear los mismos criterios, perspectivas, que hacen en estos casos los índices institucionalizados, debido a que ellos hacen una metodología que es una especie de plantilla para todos los países, lo cual no se ajusta a las necesidades propias que puede tener cada país. Cada sistema energético de preferencia debe tener su propia metodología de evaluación. Los valores del indicador de seguridad energética en el sistema de suministro energético primario se han incrementado ligeramente. Actualmente, para el año 2016, estamos más o menos rondando el 0.5, lo cual demuestra que si bien no estamos en un aspecto incipiente, hay mucho camino por recorrer. Dentro de las medidas recomendables para las fuentes nacionales, lo que principalmente observamos es que se debe incrementar el uso de energías renovables. Dentro de ellas, la hidroenergía, que es algo característico de nuestro sistema, y las recientes, la solar fotovoltaica y la eólica. ¿Por qué razones? Principalmente la eólica porque es la energía que mejor se ha desempeñado en los últimos tiempos. Su eficiencia es incluso mucho más alta que el promedio mundial. Además, se recomienda también la importación de petróleo, tal como está la situación en estos momentos, debido a que el petróleo ya no está tan caro en el mercado de spot y también porque el petróleo peruano no es ligero, incluso puede llegar a ser pesado y eso también perjudica al momento de hacer las ganancias si es que queremos refinarlo. Siguiendo con las conclusiones, tenemos que las fuentes energéticas primarias de mayor presencia en el índice de seguridad energética son, como se puede observar, los hidrocarburos, el petróleo crudo y el gas natural. La reducción del petróleo crudo, como se ha visto en el diagrama radial, es principalmente por su descenso en el mercado mundial y eso acredita que haya menos exploración, porque en el año 2016, por ejemplo, no ha habido ningún pozo exploratorio, en el 2015 ha ido reduciéndose. Y en el caso del gas natural, ha tenido un incremento en sus ponderaciones y en su participación, pero todo ello es principalmente a partir del año 2006, por las facilidades y la explotación que se ha hecho con el lote 86, 56, que se ha ido haciendo con el proyecto Camisea. En el caso del carbón mineral, ha experimentado ligeros incrementos en las ponderaciones, pero esos incrementos, al momento de agregarlo al índice, son mínimos, porque el carbón mineral es de todas las fuentes energéticas fósiles, es la que tiene la menor participación. Por eso, al agregarlo en el indicador global, su participación baja. En el caso de la energía renovable, tenemos la eólica y la solar, que como comenté, han tenido un buen desempeño en eficiencia.
así como en su impacto ambiental, es decir, su aceptabilidad. En este caso, el de ellos es mínimo. ¿Por qué razón? Porque el Perú como país no produce los equipos para energía solar fotovoltaica ni para energía eólica, es netamente importado. El impacto ambiental de estas fuentes se ve durante su proceso productivo. El hecho de construir un álave, de construir un panel, también genera contaminación. Pero en nuestro país esto no se refleja debido a que netamente nos ceñimos a la parte operativa. Por lo tanto, se debe apostar por aumentar la producción en estas fuentes renovables, de modo de que todos los indicadores, el buen rendimiento de los indicadores, se vea mucho mejor reflejado en el índice de seguridad. Hemos hablado de todas las fuentes energéticas renovables, que son benignas para nuestra seguridad energética. Pero en el caso de biomasa hay que hacer un hincapié particular, debido a que en la biomasa hemos analizado netamente al bagazo. ¿Por qué razón? Porque las otras fuentes, como la bosta y la yareta, no hay almacenes ni tampoco hay un registro adecuado, lo cual ocasionaría que habría incongruencias en el valor. En este caso, la biomasa la hemos considerado el bagazo para la generación eléctrica. Para ello, hemos considerado que su impacto es prácticamente despreciable debido a que el bagazo es un residuo de una actividad económica existente. O sea, la actividad económica, en este caso el bagazo, los fondos de caña de azúcar, va a seguir produciendo ese residuo. Lo más conveniente es utilizarlo. Debido al corto periodo que tiene el bagazo, es menos de 10 años, en la matriz energética primaria, su impacto ambiental todavía es reducido. ¿Dónde debería ser cuidadoso con el tipo de biomasa? Si es que se quiere expandir la generación eléctrica en base a bagazo y otro tipo de biomasa, puede llegarse al punto donde habría que decidir o usar un terreno netamente para insumos para generación eléctrica, o el mismo terreno para alimentación. A ese punto de decisión se llega si es que se incentiva mucho más el uso de la biomasa. En el caso del gas natural, ya lo detallamos anteriormente. Luego, la implementación de nuevas políticas energéticas se van a ver reflejadas en nuestro sistema con el paso de los años. Por lo tanto, para la metodología que se propone, para calcular el indicador, debe de ser evaluada constantemente, de manera de que podamos monitorear el impacto de las políticas en nuestro sistema. Finalmente, la recomendación sería que queda pendiente la tarea de hacer trabajos similares, no solamente para la parte primaria, que involucra la explotación, la producción y la generación, sino también una metodología para la parte que es conversión, distribución, transporte y demanda en toda la cadena energética. Sin embargo, resaltamos que estos aspectos no debilitan la herramienta presentada y, por ende, debe ser incentivado en futuras investigaciones de manera de que puedan mejorar continuamente una metodología para la seguridad energética primaria, así como complementarla, incluso planteando escenarios futuros y evaluar cómo serían esos escenarios en base a esta herramienta. Sin más que agregar, ese sería el fin final. Dígame. No ha incluido en su presentación la energía solar por calor. No la han incorporado. Deben incorporar. Chile está empezando a la generación con fotovoltaica y también a calor solar. Claro, y ellos tienen en este momento ya, o sea, tienen tanta energía solar que tienen que regalarla a las poblaciones locales. Claro, ese es el caso de Chile. Su potencial es 200 gigawatts. O sea, matarlo es 1 gigawatt. Eso está errado. 200 gigawatts equivale a 200.000 megavatios, el doble de lo que demanda Brasil. Esa noticia está errada. Sí, ese es su potencial. Ese es su potencial. Está mal. Bueno, el potencial que tiene Perú, tanto en eólica como en solar, como la de calor, está en el primer lugar o segundo lugar en el mundo. Y también la hidráulica, está toda la cuenca de la
es lo que tenemos, con lo que ponemos actualmente. Y actualmente no hay una central solar térmica. Lo que hemos evaluado es la fotovoltaica, porque el indicador que tenemos aquí es potencia instalada. En este caso, no sería solar instalada, o sea, la central eléctrica. Pero las conclusiones no le incluyen. La solar la incluí junto con la eólica diciendo que son la fotovoltaica, la solar, la fotovoltaica y la eólica, las puse incluyendo que ambas son las fuentes recientes que han estado que mejor desempeño han tenido. Pero de ellas resalto más de eólica porque todas es la que ha tenido mayor participación e incluso cuando hago el análisis del mínimo máximo, el promedio mundial actualmente está en factor de planta, que es el indicador que hemos usado para la eficiencia en eólica, está en el mundial en 0.35 y la eólica que tenemos aquí está por encima de 0.45. Por eso digo que eólica Perú tiene mucho potencial. Deberíamos progresar más eólica. No, yo diría que no tiene tanto recurso como otros países, tiene regular, pero lo utiliza muy bien. Perú bastante recursos, en este caso es eólica solamente onshore. Si habláramos de onshore, pues es onshore. Más referencias para el bien del país. No es para criticar el trabajo, sino para decirle que tenemos más recursos eólicos y solares, casi entre primero o segundo lugar en el mundo. Pero como potencial. Hay que estar instalado. Por ejemplo, pero las recomendaciones deberían estar a dónde tenemos que apuntar. Creo que es necesario. ¿Alguien tiene una pregunta para el expositor del público? Bien, si no hay preguntas, gracias por la presentación. Un aplauso.